¿Puede un alma, la esencia misma de quienes somos, ser destruida alguna vez? Esta no es solo una pregunta filosófica, es uno de los misterios más perturbadores jamás explorados por Edgar Cayce, el hombre conocido como el profeta durmiente. En una de sus lecturas más impactantes, le preguntaron directamente sobre el destino de las almas y su respuesta dejó atónitos a todos los presentes. Habló de la naturaleza eterna del alma, su origen divino, y sin embargo también advirtió sobre un peligro que pocos habían considerado, la posibilidad de que un alma se desconecte tanto de su fuente que pierda su luz. Esa revelación, documentada durante la Gran Depresión, cuando miles buscaban esperanza en Virginia Beach, envió ondas de temor y reflexión a través de todos los que la escucharon. Y hoy, décadas después, seguimos preguntando, si el alma es eterna, ¿qué quiso decir Cayce cuando advirtió sobre la destrucción? Antes de continuar, te invito a que dejes tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que un alma puede ser destruida o crees que es indestructible? Le daré corazón a cada comentario porque tu perspectiva es parte de este viaje. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte, porque este canal trata de descubrir verdades que una vez estuvieron ocultas, verdades que pueden cambiar la forma en que ves la vida, la muerte y la eternidad. Cuando Cayce entraba en sus estados de trance, ya fuera en Hopkinsville o más tarde en Virginia Beach, hablaba de realidades mucho más allá de la comprensión humana. En una sesión que cambió la vida de toda una familia, explicó que el alma fue creada como parte del plan de Dios desde el principio. Para Cayce, las almas no eran accidentes de la biología o chispas temporales de existencia, eran hijos de lo divino, fragmentos de luz eterna destinados a crecer, aprender y regresar a su Creador. Pero en algunas lecturas, especialmente aquellas registradas a principios de los años 30, añadió una capa de advertencia. Aunque las almas no podían ser aniquiladas en el sentido tradicional, podían vagar tan lejos de su propósito original que experimentaran algo como una muerte espiritual. Lo comparó con una estrella que pierde su brillo, existiendo en forma pero cortada de su fuente de resplandor. Esto, explicó, no era el deseo de Dios, sino el resultado de las decisiones humanas, de alejarse repetidamente del amor, el servicio y el crecimiento espiritual. Para la gente de su época, muchos de los cuales habían perdido trabajos, hogares y esperanza durante la Gran Depresión, estas palabras tenían un peso inmenso. No eran solo ideas místicas, eran un espejo de su propia desesperación y un desafío para levantarse de nuevo. En una lectura de 1932, que aún circula en los archivos de la ARE, Cayce describió cómo cada alma lleva dentro de sí un registro, una conexión con lo que a menudo llamaba los registros akáshicos. En esa visión, la destrucción no era física sino relacional. Cuando un alma corta su vínculo con lo divino, pierde su orientación, vagando hacia la confusión y el vacío. Las personas en la habitación ese día, luchando con preguntas sobre pobreza, muerte y guerra en el horizonte, sintieron tanto terror como alivio. Terror, porque sugería que las consecuencias de nuestras decisiones podían resonar mucho más allá de esta vida. Alivio, porque Cayce insistía en que mientras permaneciera incluso la más pequeña chispa de anhelo por Dios, esa alma nunca podría perderse. Ningún alma está jamás más allá del alcance del Creador, repitió más de una vez. Pero sus advertencias eran claras. Descuidar tu crecimiento espiritual, vivir solo para el egoísmo, y arriesgas a apagar esa llama eterna hasta que parpadee hacia la oscuridad. Para algunos, fue la primera vez que consideraron que el cielo y el infierno no eran castigos impuestos desde afuera, sino condiciones creadas por el estado de la propia alma. Durante los años de guerra, muchas familias de soldados vinieron a Cayce, destrozadas por el dolor, desesperadas por la seguridad de que sus seres queridos no se habían perdido para siempre. En una de esas sesiones, sus palabras impactaron a la familia. El alma no puede ser destruida, pero puede vagar en la oscuridad hasta que la luz sea elegida de nuevo. Esa frase, hasta que la luz sea elegida de nuevo, sigue siendo una de sus líneas más citadas.
replanteó el sufrimiento no como castigo divino, sino como una oportunidad para despertar. Describió el alma como energía, eterna en esencia, incapaz de verdadera extinción. Y sin embargo, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a vivir como si estuviéramos espiritualmente muertos, atrapados en ciclos de desesperación y separación. Imagina escuchar esto en los años 40, cuando el mundo estaba ardiendo y la esperanza era escasa. Para muchos fue tanto una advertencia como una promesa. El alma sobrevive, pero cómo experimenta esa supervivencia depende del camino que tomemos. Esta dualidad, existencia eterna versus el riesgo de vacío eterno, es lo que hizo la visión de Kayse tan poderosa y tan controversial, en su tiempo e incluso hoy. La idea de que un alma pudiera alejarse tanto de su fuente, que pareciera destruida, no fue pensada por Kayse para inspirar miedo, sino más bien para despertar responsabilidad. En los años 30, enfatizó repetidamente que Dios no creó las almas para sufrir o desvanecerse, las creó para la alegría, el crecimiento y la reunión con lo divino. Pero así como una llama desatendida puede apagarse, un alma que continuamente rechaza el llamado del Espíritu puede encontrarse en una oscuridad tan profunda que se siente como extinción. Kayse a menudo comparaba este estado con el sueño sin despertar, una condición donde el alma pierde la conciencia de su verdadera naturaleza. Sin embargo, siempre recordaba a sus audiencias que la misericordia de Dios era infinita, y mientras permaneciera incluso el más débil susurro de deseo por la luz, esa alma podía ser reencendida. En Virginia Beach, durante una sesión inolvidable, explicó que la destrucción que la gente temía no era el fin del ser, sino la pérdida de conexión, como una radio cortada de su señal, existiendo pero silenciosa. Esta metáfora impactó a muchos, pero también dio claridad. Las almas nunca son borradas, pero pueden silenciarse a sí mismas hasta el punto de la desesperación si abandonan su propósito superior. Lo que hizo las declaraciones de Kayse tan radicales fue cómo contrastaban con las enseñanzas religiosas principales de su tiempo. Muchos predicadores insistían en que las almas estaban destinadas a la felicidad eterna o al castigo eterno, sin matices de posibilidad. Kayse, sin embargo, habló de evolución, de crecimiento a través de vidas, de aprendizaje que se extendía más allá de la muerte misma. Describió la reencarnación no como una teoría, sino como una realidad documentada en los registros akáshicos, y dentro de ese marco, la destrucción del alma tomó un significado diferente. No era aniquilación, era estancamiento. Un alma que se niega a evolucionar, vida tras vida, eventualmente arriesga caer en un vacío donde su chispa divina yace latente. En los archivos de la AR permanecen relatos de personas que dejaron sus sesiones conmocionadas, dándose cuenta de que el cielo y el infierno no eran simplemente destinos, sino condiciones del alma. Imagina vivir durante la Gran Depresión, escuchando esto en un momento cuando la desesperación parecía interminable. Replanteó el sufrimiento no como castigo, sino como una llamada urgente a despertar a la responsabilidad espiritual. Durante los años de guerra, Kayse a menudo recibía preguntas sobre soldados que habían muerto repentinamente en batalla. Las familias querían la seguridad de que sus seres queridos no habían sido destruidos por la violencia. En una de esas sesiones, registrada en Virginia Beach, dejó claro que incluso la muerte más trágica no podía extinguir un alma. El cuerpo físico podía ser quebrado, pero la esencia sobrevivía, llevando consigo sus lecciones, decisiones y deseos no cumplidos. Sin embargo, añadió con un tono que silenció la habitación: es posible que un alma olvide su propósito tan completamente que vague sin dirección. Para padres en duelo, estas palabras eran agridulces, consoladoras porque sus hijos aún vivían en espíritu, pero sobrias porque la responsabilidad por el crecimiento espiritual era mayor de lo que jamás habían imaginado. El mensaje era claro: nadie está automáticamente a salvo, pero nadie está jamás completamente perdido tampoco. La elección, enfatizó Kayse, es eterna, y con cada elección viene la oportunidad de regresar a Dios,
o alejarse hacia el vacío. En una de sus lecturas más citadas, usó la imagen de un río. El alma, dijo, es como una gota de agua que fluye del gran océano de Dios. Está destinada a vagar, explorar, nutrir la tierra y luego regresar. Pero si esa gota resiste el flujo, aferrándose al estancamiento, puede evaporarse hacia la sequedad, separada de su fuente. ¿Significa eso que el agua deja de existir? No, aún existe, pero en un estado que ya no cumple su propósito. Para Kayse, esa era la cosa más cercana a la destrucción del alma. No un fin, sino una tragedia de potencial desperdiciado, de luz escondida bajo sombras interminables. Para aquellos que escucharon, esta explicación era tanto aterradora como esperanzadora. Significaba que no podemos escapar de las consecuencias de nuestras decisiones, pero también significaba que en cualquier momento, incluso en la oscuridad, podemos elegir fluir de vuelta hacia el océano del amor de Dios. Por eso sus advertencias siempre iban acompañadas de aliento. La oración, el servicio a otros y alinear la vida diaria con principios espirituales podía mantener el alma conectada a su fuente eterna, asegurando que la destrucción permaneciera solo como una posibilidad nunca realizada. La visión de Kayse del destino del alma empujó a las personas a ver la vida como una oportunidad sagrada, no un accidente sin sentido. Recordó a sus audiencias que cada pensamiento, cada acción, cada intención tenía peso más allá de esta vida. En una lectura de 1943, mientras el mundo aún estaba sumergido en guerra, declaró que ningún alma es creada para perecer. En cambio, cada una lleva dentro de sí la huella de Dios, como una semilla codificada con potencial eterno. Pero también advirtió, así como una semilla puede permanecer enterrada en el suelo sin brotar jamás si se le niega agua y luz, un alma puede marchitarse si se niega a crecer. Para muchos que escucharon esto en Virginia Beach, la analogía fue inolvidable. Significaba que la mayor tragedia no era la muerte física, sino el estancamiento espiritual. Esta era una verdad difícil para personas que esperaban respuestas simples sobre el cielo o el infierno. En cambio, Kayse describía una realidad donde la responsabilidad personal no podía ser escapada, donde la destrucción no era infligida desde afuera, sino elegida a través del descuido. Y sin embargo, sus palabras nunca fueron sin esperanza, porque así como una semilla descuidada puede brotar cuando las condiciones cambian, un alma olvidada puede despertar cuando se vuelve una vez más hacia el amor. Uno de los aspectos más controversiales de las enseñanzas de Kayse vino cuando relacionó el concepto de destrucción del alma con el egoísmo y la separación. Explicó que cuando una persona vive solo para sí misma, acumulando riqueza, buscando poder, ignorando el sufrimiento de otros, se cortan a sí mismas de la esencia misma de la vida. Durante una sesión que dejó atónito a un grupo de empresarios a principios de los años 30, dijo, «Aquellos que sirven solo al yo arriesgan la muerte del espíritu». La habitación cayó en silencio. Estos eran hombres acostumbrados a escuchar sermones sobre salvación, pero nunca sobre su responsabilidad personal por el estado de sus almas en decisiones prácticas y diarias. Las palabras de Kayse golpearon como un trueno. La destrucción espiritual no se trataba de fuego del cielo, sino de volverse tan absorto en uno mismo que el alma se moría de hambre de luz. Su advertencia resonó con el principio bíblico de perder tu vida para encontrarla, replanteado de una manera que tocó los temores de la América de la era de la depresión. Para esos hombres no era solo filosofía, era un desafío para cambiar la forma en que vivían. Lo que hizo que su mensaje perdurara es que Kayse no dejó a las personas en desesperación. Siempre ofreció un camino de vuelta a la luz, el servicio a otros, la oración, la meditación y alinear las decisiones diarias con principios divinos eran las herramientas que prescribía. En una sesión le dijo a una viuda en duelo que cada acto de bondad que ofreciera a otros no solo sanaría sus heridas, sino que reencendería el alma de su esposo, ayudándolo a recordar su propósito más allá de la tumba. Ese mensaje le dio a su vida un nuevo significado. La idea de que las almas pudieran arriesgar la destrucción era aterradora,
Pero la solución era profundamente práctica. Ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, busquen a Dios diariamente. Para aquellos que esperaban fórmulas místicas, el consejo de Kayse sonaba casi simple, pero esa simplicidad tenía poder transformador. Décadas después, sus palabras aún suenan verdaderas. La manera más segura de preservar la luz del alma es vivir no para el yo, sino para otros. Y aquí es donde su visión se conecta con nosotros hoy. En una cultura a menudo obsesionada con el éxito material, las advertencias de Kayse se sienten más relevantes que nunca. Habló de personas que se perdían persiguiendo placeres temporales, sus almas oscureciéndose en el proceso. Describió cómo tales decisiones creaban ciclos de sufrimiento a través de vidas, hasta que el alma recordara lo que realmente importaba. Escuchar esto ahora, en una era de distracción, consumismo y desconexión, es como una llamada de atención. ¿Estamos nutriendo nuestras almas o las estamos matando de hambre? ¿Nos estamos acercando al océano de amor de Dios o alejándonos hacia un desierto de vacío? Estas preguntas, hechas hace casi un siglo en Virginia Beach, aún nos desafían hoy. Y la visión impactante de Kayse, que las almas no pueden ser borradas, pero pueden desperdiciarse hacia el olvido, exige una respuesta de cada uno de nosotros. En otra lectura a menudo revisitada en los archivos de la AR, le preguntaron a Kayse si el infierno existía como un lugar de castigo eterno. Su respuesta sorprendió a los líderes de la iglesia presentes. El infierno no es un lugar preparado por Dios, es la condición de un alma separada de su fuente. Explicó que esta separación podía sentirse como destrucción porque el alma despojada de conexión vaga en oscuridad sin dirección. Para aquellos que escuchaban en los años 30 y 40, cuando la teología tradicional dominaba, esto era radical. Significaba que Dios no estaba condenando a nadie a la destrucción. En cambio, la destrucción era el resultado natural de decisiones tomadas contra el flujo del amor divino. Pero Kayse no se detuvo ahí. Les recordó que incluso la oscuridad más profunda no estaba más allá del alcance de Dios. El momento en que un alma deseara luz de nuevo, sin importar cuán lejos hubiera vagado, esa chispa era suficiente para comenzar su regreso. Esto dio esperanza a familias que temían que sus seres queridos se hubieran perdido para siempre. Su visión era tanto severa como compasiva. Severa al advertir que las decisiones importan eternamente, compasiva al afirmar que nadie es abandonado por el Creador. Kayse a menudo vinculaba esta enseñanza con la idea de la reencarnación. Las almas, decía, tienen muchas oportunidades para corregir su curso. Si una vida es desperdiciada en egoísmo, otra puede proporcionar la oportunidad de aprender servicio y amor. Sin embargo, advirtió que ignorar este ciclo una y otra vez podría llevar a un estado de entumecimiento espiritual. En una sesión, describió tal alma como un vagabundo sin memoria, existiendo pero inconsciente de su verdadera esencia. Para aquellos que lo escucharon, sonaba como la tragedia suprema, no un castigo ardiente, sino un olvido viviente. Esta era la destrucción de la que hablaba, no aniquilación, sino desconexión tan profunda que el propósito del alma parecía borrado. Y sin embargo, incluso aquí, Kayse insistía en que el Creador nunca abandonaba la creación. Cada alma permanecía escrita en el registro eterno, esperando el momento en que elegiría despertar de nuevo. Durante los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos estadounidenses estaban desilusionados y buscando nuevo significado, la perspectiva de Kayse ofreció algo diferente. No negó el sufrimiento, la destrucción o la desesperación. En cambio, los replanteó como consecuencias de olvidar quiénes somos. Las almas, dijo, nunca fueron destinadas a ser destruidas, fueron destinadas a evolucionar, a acercarse más a Dios, a recordar su origen divino, pero el libre albedrío significaba que también podían elegir la separación, creando su propio sufrimiento. Esta idea resonó en una era cuando las personas luchaban con los horrores de la guerra y el amanecer de las armas nucleares, capaces de destruir naciones enteras.
El recordatorio de Cayce, de que el alma misma era indestructible, pero podía experimentar destrucción por elección, habló directamente a esos temores. La humanidad podría destruir cuerpos y ciudades, pero el desafío eterno era si preservaríamos la luz dentro. Y quizás la parte más impactante de su visión es cuán relevante permanece hoy. En nuestra era moderna llena de ruido, tecnología y distracción infinita, las almas están en riesgo de olvidar su propósito tanto como lo estaban durante la Gran Depresión. Las palabras de Cayce resuenan como una campana de advertencia. Lo que es eterno no puede ser destruido, pero puede olvidar su fuente. Nos instó a no dar la eternidad por sentada, sino a vivir conscientemente, a guardar la llama del Espíritu dentro. Para cualquiera que escuche esto ahora, la pregunta es inevitable. ¿Estamos eligiendo la luz o alejándonos hacia las sombras? Porque según Cayce, la destrucción no es algo que Dios nos hace, es algo que nos hacemos a nosotros mismos al rechazar el amor que siempre nos está llamando de vuelta. Una de las imágenes más inquietantes que Cayce jamás dio vino durante una sesión cuando un hombre desesperado le preguntó directamente: ¿qué pasa con el alma malvada? Cayce, en trance profundo, respondió lentamente que tal alma podría volverse como si nunca hubiera sido, no porque Dios la borrara, sino porque se borró a sí misma a través del rechazo del propósito divino. Esta frase aterrorizó a quienes la escucharon, y sin embargo, llevaba un significado profundo. No estaba describiendo una destrucción literal del ser, sino la tragedia de la separación autoelegida, donde el alma olvida su verdadera identidad tan completamente que parece perdida en el tiempo. Imagina escuchar esas palabras durante los años 30, cuando el miedo y la desesperanza estaban en todas partes. Para muchos creó una conmoción que los forzó a ver la vida de manera diferente. El hombre que hizo la pregunta dejó esa sesión profundamente conmocionado, pero también determinado a cambiar sus caminos. La visión de Cayce había plantado una semilla de responsabilidad que los sermones solos nunca habían logrado despertar. Para Cayce, la posibilidad de destrucción siempre estaba vinculada con el libre albedrío. El amor de Dios era infinito, pero nunca se imponía sobre el alma. Cada persona, explicó, lleva la elección en cada momento, moverse hacia la unidad o alejarse de ella. En los archivos de la ARE hay varias sesiones documentadas donde las personas vinieron buscando seguridad de que sus errores no los habían condenado. Cayce siempre les recordaba que mientras el deseo por la luz aún existiera, ningún alma estaba más allá de la redención. El alma es eterna en su esencia, dijo, pero su conciencia de esa eternidad depende de la elección. Para sus oyentes, esto era tanto empoderador como aterrador. Empoderador porque significaba que nadie estaba jamás completamente perdido. Aterrador porque colocaba la responsabilidad directamente en sus hombros. Lo que hace estas enseñanzas resonar a través del tiempo es su honestidad. Cayce no endulzó los peligros del descuido espiritual. Habló abiertamente sobre el riesgo de volverse espiritualmente entumecido, de perder el contacto con la chispa divina. Sin embargo, equilibró cada advertencia con esperanza. En una sesión durante la guerra, una madre que había perdido a su hijo en batalla preguntó si el alma de su hijo había sido destruida. Cayce la tranquilizó. El alma de tu hijo vive, eligió servir, y el servicio es eterno. Estas palabras, simples pero profundas, elevaron su dolor. Mostró que la destrucción no era un destino arbitrario, sino el resultado de decisiones tomadas a través del tiempo. Su hijo, que había dado su vida por otros, fue preservado en luz. Para ella, ese fue el mayor consuelo imaginable. Conforme pasaron las décadas, el legado de Cayce creció, y también lo hizo el impacto de su visión sobre el alma. Académicos, buscadores y gente ordinaria por igual continuaron luchando con sus palabras. ¿Estaba sugiriendo aniquilación? No, dejó claro que la esencia permanece. Pero la conciencia, el propósito y la alegría pueden perderse si vivimos solo para nosotros mismos. Por eso sus advertencias permanecen urgentes. Las almas pueden ser eternas,
pero la eternidad sin significado es lo más cercano a la destrucción que podemos imaginar. Su voz resuena a través del tiempo, instándonos a despertar, a servir, a recordar quiénes somos. E incluso hoy, en un mundo lleno de posibilidades sin precedentes y desesperación profunda, esa advertencia no ha perdido su poder. Kaize a menudo recordaba a sus oyentes que la pregunta de la destrucción del alma no se trataba del castigo de Dios, sino de la propia relación del alma con la verdad. Explicó que cada alma fue creada en armonía. Sin embargo, a través del tiempo, algunas eligieron mal usar el libre albedrío, alejándose de su fuente divina. Cuando esto sucede, el alma no deja de existir, pero pierde la conciencia de su identidad eterna. En sus palabras, este era el estado más cercano a la destrucción. Existencia sin significado, energía sin dirección, vida sin luz. Habló sobre esto en Virginia Beach a audiencias que estaban desesperadas por claridad, muchas de las cuales habían perdido la fe en las instituciones religiosas después de la devastación de la guerra y la depresión. Su perspectiva les dio un nuevo marco. La salvación no se trataba del miedo al fuego eterno, sino de recordar y restaurar la conexión con lo divino. Para personas luchando por sobrevivir, esta idea de que sus decisiones tenían consecuencias eternas y esperanza eterna fue una revelación que sacudió sus vidas diarias. Lo que hace esta enseñanza tan perdurable es cómo Kaize equilibró la advertencia con la compasión. Nunca dejó a las personas en desesperación. Incluso en sus declaraciones más impactantes, como describir un alma volviéndose como si nunca hubiera sido, siempre añadía que la misericordia de Dios era mayor que cualquier separación. Dijo que incluso el alma más perdida podía reencender su luz si se volvía hacia atrás, incluso por un momento, hacia el amor. Este concepto cambió vidas. Un hombre que vino a él en Kentucky durante los años 20, quebrado por la culpa sobre su pasado, se fue con lágrimas de alivio después de que Kaize le dijera que ningún pecado era mayor que la voluntad de Dios de perdonar. La posibilidad de destrucción era real, pero nunca era final. Ese matiz es por lo que personas de todos los ámbitos de la vida, desde granjeros hasta académicos, siguieron regresando a escuchar lo que el profeta durmiente revelaría después. La visión de Kaize también tuvo implicaciones profundas para cómo las personas entendían la reencarnación. Si las almas podían perder la conciencia de sí mismas, entonces cada vida se convertía en una oportunidad no solo para el crecimiento, sino para el rescate. Explicó que la reencarnación era un regalo, una manera para que el alma regresara a sus lecciones, para reclamar su luz. En una lectura, describió cómo un alma que se había desviado lejos hacia el egoísmo podía nacer de nuevo en condiciones que la forzaran a aprender compasión. Esto no era castigo, sino misericordia, una manera de restaurar lo que parecía perdido. Para su audiencia, muchos de los cuales habían sido enseñados a temer la condenación eterna, esto era revolucionario. Significaba que nadie estaba condenado para siempre, pero también significaba que desperdiciar vida tras vida podía llevar a una condición de inercia espiritual, donde el alma olvida completamente su origen. Esa era la destrucción sobre la que Kaize advirtió, no un fin, sino un vagar infinito sin crecimiento. Para oyentes modernos, estas enseñanzas tocan una cuerda profunda. Vivimos en una era de ruido, distracción y búsqueda infinita de ganancia material. Es fácil imaginar cómo un alma podría perderse, cómo la luz podría ser enterrada bajo capas de ambición, miedo y descuido. La visión impactante de Kaize sirve como un espejo para nosotros hoy. ¿Estamos nutriendo la llama dentro o la estamos dejando desvanecer hacia las sombras? ¿Estamos sirviendo a otros o estamos atrapados en ciclos de egoísmo? Estas no son preguntas abstractas, son decisiones que tomamos diariamente. Y según Kaize, esas decisiones determinan si nuestras almas brillan eternamente o se alejan hacia la condición que se siente como destrucción. En una de sus sesiones más recordadas, Kaize explicó que el alma es como una lámpara diseñada para brillar para siempre. El aceite, dijo,
es nuestro alineamiento con principios divinos, y la llama es nuestra conciencia de Dios dentro de nosotros. Cuando el aceite se agota, a través del egoísmo, el odio o la indiferencia, la lámpara no se quiebra, pero su luz se apaga. Esa condición, advirtió, puede durar a través de vidas, dando la impresión de destrucción. Para las personas que escucharon esta analogía durante la Gran Depresión, fue inolvidable. Entendían lo que significaba tener luz y luego perderla. Familias que una vez vivieron en abundancia, ahora vivían en oscuridad, tanto física como espiritualmente. El mensaje de Kayse no era solo poesía mística, era un llamado a la acción. Los instó a mantener sus lámparas llenas de bondad, oración y servicio. La destrucción del alma nunca se trataba de que Dios extinguiera la llama. Se trataba de descuidar la luz hasta que ya no ardiera. Uno de los testimonios más poderosos preservados en los archivos cuenta de una familia que vino a Case en Virginia Beach buscando esperanza para su hijo, un joven que había caído en la adicción. Temían que hubiera arruinado su alma para siempre. Kayse, en trance, respondió con palabras que aliviaron la carga de sus corazones. El alma no es destruida, pero puede olvidar su propósito. Sin embargo, en un momento de volverse hacia la luz, todo el ser puede ser renovado. Esas palabras trajeron lágrimas a sus ojos. Entendieron que las decisiones de su hijo tenían consecuencias, pero también se dieron cuenta de que mientras respirara, mientras llevara incluso una chispa de anhelo por Dios, nunca estaba más allá de la redención. Esta historia se extendió rápidamente, inspirando a otros que luchaban con desesperación a buscar transformación en lugar de rendirse. Kayse también habló de almas colectivas, el destino de la humanidad como un todo. Advirtió que las sociedades impulsadas por la codicia y la violencia arriesgaban entrar en una especie de oscuridad colectiva. Durante los años de guerra, advirtió que las naciones que ignoraban los principios espirituales se encontrarían en ciclos de destrucción. Y sin embargo, así como con los individuos, recordó a su audiencia que ningún pueblo estaba más allá de la renovación. El servicio, la compasión y volverse de nuevo hacia Dios podían restaurar la luz de comunidades enteras. Estas enseñanzas no eran profecías abstractas, sino instrucciones urgentes para un mundo al borde del colapso. Permanecen relevantes ahora, en una era cuando la humanidad enfrenta no solo guerras, sino crisis ecológicas y espirituales. La advertencia permanece. El alma, individual o colectiva, no puede ser borrada, pero puede perderse en las sombras hasta que recuerde su verdadera fuente. Lo que más impacta a las personas cuando encuentran por primera vez estas lecturas es cómo Kayse logró mezclar advertencia con tranquilidad. Nunca negó la posibilidad de destrucción, pero siempre dejó la puerta abierta a la esperanza. Explicó que el plan del Creador era crecimiento eterno, no aniquilación. Si un alma se alejaba demasiado, el amor de Dios aún estaba presente, esperando pacientemente el momento del regreso. Este equilibrio de responsabilidad y misericordia dio valor a las personas. Ya no temían a Dios como un castigador, pero respetaban la seriedad de sus decisiones. Para muchos, fue la primera vez que la espiritualidad se sintió tanto real como personal. Ya no teología abstracta, sino una verdad viviente que exigía acción en la vida diaria. Conforme pasaron los años, las enseñanzas de Kayse sobre la indestructibilidad del alma y su potencial para autoolvidarse continuaron resonando con quienes estudiaron su trabajo. Insistía en que sin importar cuán lejos vagara un alma, permanecía escrita en el libro de la vida, lo que a menudo refería como los registros akáshicos. Estos registros eternos preservaban cada pensamiento, cada decisión y cada lección, asegurando que nada se perdiera jamás verdaderamente. Incluso si un alma parecía desvanecerse al olvido, su huella en los registros permanecía como un sendero guiándola de vuelta a su fuente divina. Por eso Kayse siempre enfatizaba que la destrucción nunca era final. Lo que las personas interpretaban como aniquilación era en realidad desconexión, e incluso el alma más desconectada podía un día ser guiada de vuelta a través de la oración, el servicio y el llamado persistente del amor de Dios. Para sus audiencias en Virginia Beach,
Esto daba consuelo profundo. Significaba que sus esfuerzos por vivir correctamente nunca eran desperdiciados, y sus seres queridos nunca estaban más allá de la esperanza. Una sesión sorprendente, a menudo recordada por quienes asistieron, tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Un padre en duelo preguntó si su hijo, muerto en combate, había perdido su alma debido a la violencia y el odio de la guerra. Kaiser respondió con una gentileza que llenó la habitación. El alma es eterna. La muerte del cuerpo no significa muerte del alma. Solo negando el espíritu dentro puede uno acercarse a la destrucción, e incluso entonces la chispa permanece. El padre lloró abiertamente, dándose cuenta de que su hijo no se había ido, sino que vivía en otra dimensión de la realidad. Este tipo de tranquilidad ayudó a miles a soportar los años más oscuros del siglo XX. Pero Kaiser siempre emparejaba el consuelo con la responsabilidad. Recordaba a los oyentes que la supervivencia eterna no garantizaba alegría eterna. Sin esfuerzo consciente para vivir en armonía con la ley divina, el alma podía vagar en tristeza y vacío por eras. Quizás lo que hizo la visión de Kaiser tan revolucionaria es que removió la teología basada en el miedo y la reemplazó con responsabilidad espiritual. No habló de un Dios iracundo, ansioso por castigar. Habló de un Creador amoroso que permitía libertad a las almas, incluso la libertad de desviarse tan lejos que arriesgaran perderse. Esto, explicó, era el verdadero significado del infierno. No fuego, no cadenas, sino separación de Dios tan profunda que la vida se sintiera sin sentido. Esa era la destrucción, no de esencia, sino de conciencia. Para los hombres y mujeres que escucharon esto en Hopkinsville y Virginia Beach, replanteó todo lo que pensaban que sabían sobre religión. Comenzaron a ver las decisiones diarias como decisiones eternas, moldeando el destino de sus almas mucho más que los rituales o dogmas jamás podrían. Hoy, mientras revisitamos estas visiones impactantes, el mismo desafío permanece ante nosotros. No podemos destruir nuestras almas, pero podemos descuidarlas hacia la oscuridad. No podemos borrar nuestro origen divino, pero podemos olvidarlo tan profundamente que vivamos como si nunca hubiera existido. Las palabras de Kaiser, habladas hace casi un siglo, aún son un espejo para nuestros tiempos. ¿Elegiremos el camino de la luz o nos alejaremos hacia las sombras? La respuesta no está escrita en sermones o doctrinas, sino en las decisiones que tomamos diariamente, en bondad, en servicio, en amor. Y como Kaiser dijo una y otra vez, el momento en que un alma se vuelve de regreso hacia la luz, incluso después de siglos de vagar, la respuesta de Dios es siempre la misma: bienvenido a casa. Uno de los aspectos más malentendidos de las enseñanzas de Kaiser es que cuando habló sobre la posibilidad de destrucción, nunca quiso decir aniquilación en el sentido literal. Aclaró en múltiples sesiones que el alma, siendo de Dios, no podía ser borrada de la existencia. Lo que podía ser destruido era su conciencia, su memoria de propósito, su llama de conexión. Por eso a menudo advirtió que el egoísmo, la crueldad y el descuido del crecimiento espiritual eran mucho más peligrosos que la muerte física. Un cuerpo podía morir en un instante, pero el alma vivía. Sin embargo, si un alma llevaba solo amargura y separación, arriesgaba entrar en estados de confusión tan profundos que vagaba sin dirección. Esto no era castigo sino consecuencia, como alejarse hacia una niebla de propia creación. Sus oyentes a menudo jadeaban cuando explicaba esto, dándose cuenta de que la condición de su vida interior era mucho más importante que cualquier logro externo o reputación. La visión de Kaiser era consistente con sus enseñanzas más amplias sobre la reencarnación y la evolución de la conciencia. Explicó que cada vida es una oportunidad para acercar el alma más a su fuente, pero también advirtió que las vidas gastadas en descuido podían acumularse, creando inercia que se sentía como destrucción. Imagina llevar patrones de egoísmo, odio o indiferencia a través de múltiples encarnaciones. Eventualmente, el alma se vuelve pesada, cargada y olvidadiza. Esto, dijo Kaiser, era el peligro.
Sin embargo, incluso entonces, insistía, el amor de Dios permanecía constante, como el sol brillando incluso en las nubes más oscuras. El alma podría olvidar el sol, pero el sol nunca olvidaba el alma. Esta seguridad equilibraba la gravedad de sus advertencias con la promesa de redención. Las familias en Virginia Beach y más allá se aferraron a esta esperanza, especialmente cuando enfrentaban pérdida, desesperación o miedo a la condenación eterna. Durante una sesión que conmovió profundamente a los presentes, Casey describió cómo incluso las almas que se habían alejado de Dios por eras aún recibían oportunidades de regresar. Dijo, «Ningún alma está jamás más allá de la mano del Creador. Lo que parece destrucción es solo retraso». Esta línea se convirtió en una de las más repetidas en los grupos de estudio de ARE, porque replanteó la desesperación como temporal. Incluso si un alma desperdiciaba siglos, el momento en que se volviera hacia el amor era bienvenida de vuelta al flujo eterno. Ese equilibrio entre el riesgo de perderse y la certeza de la misericordia de Dios hizo el mensaje de Casey único a cualquier otro. No se trataba de miedo, sino de responsabilidad. No se trataba de condenación, sino de la urgencia de recordar. Para nosotros hoy, estas enseñanzas aún exigen reflexión. En un mundo lleno de distracciones, es fácil dejar que nuestras almas se duerman, enterrar la llama bajo ruido infinito. La visión impactante de Casey nos recuerda que el mayor peligro no es la muerte, sino el olvido. Somos seres eternos, pero la eternidad sin conciencia es una especie de destrucción que debemos evitar. Y la manera de evitarla, como Casey repitió incontables veces, es simple pero profunda. Vivir con amor, servir a otros, orar diariamente y alinear tus decisiones con lo divino. Esto, insistía, era la protección más segura para el alma. Es un mensaje que habló a los corazones de su generación y continúa hablando a la nuestra, instándonos a guardar la luz dentro como el tesoro más precioso que tenemos. De muchas maneras, la visión de Casey del alma es un mensaje de responsabilidad envuelto en esperanza. Quería que las personas entendieran que la vida eterna no era una garantía de alegría eterna. Vivir egoístamente, ignorar el llamado interno del espíritu, era arriesgar un estado de vacío que se sentía como destrucción. Pero vivir con compasión, servicio y oración era mantener el alma viva y radiante para siempre. En una sesión de 1932, preservada en los archivos, Casey enfatizó que el alma es la chispa del Creador y no puede ser destruida. Sin embargo, puede perderse, y perderse es la mayor tragedia. Esa frase golpeó a la audiencia como un rayo. Cambió el enfoque de su fe lejos del miedo al castigo y hacia la responsabilidad de las decisiones diarias. Para Casey, la pregunta más grande no era a dónde iríamos después de la muerte, sino si nos reconoceríamos cuando llegáramos. Las familias que vinieron a él en Virginia Beach a menudo se fueron con un nuevo sentido de propósito. Una madre en duelo una vez le preguntó si su hija, que había muerto joven, estaba a salvo. Casey le aseguró que el alma de la niña estaba segura en los brazos de la luz, pero luego dirigió el enfoque de vuelta a la madre. La pregunta no es si su alma está a salvo, sino si la tuya permanecerá despierta. Ese equilibrio de consuelo y desafío definió todo su cuerpo de trabajo. No se contentaba con dar solo tranquilidad. Quería que las personas actuaran, vivieran conscientemente, guardaran sus almas de la erosión lenta del egoísmo y la desesperación. Por eso sus enseñanzas, aunque a veces inquietantes, se convirtieron en una fuente de transformación para miles que buscaron su guía. Mientras reflexionamos sobre estas revelaciones impactantes, vemos un patrón. La destrucción no se trata de aniquilación, sino de separación. El alma no puede ser borrada porque pertenece a Dios, pero puede olvidar quién es. Ese olvido es el verdadero peligro. Y la cura, dijo Casey, es siempre la misma: despertar al amor, alinearse con el servicio, buscar a Dios en cada decisión. Cuando hacemos esto, la luz dentro crece más brillante y la posibilidad de destrucción se desvanece. Esta visión
aunque entregada en los años 30 y 40, habla directamente a nuestras vidas hoy. En un mundo lleno de tentaciones para olvidarnos de nosotros mismos, sus palabras resuenan como un llamado a través del tiempo. Recuerda quién eres, porque eres eterno. Entonces, la pregunta permanece: ¿pueden las almas ser destruidas? Según Edgar Cayce, la respuesta es tanto impactante como consoladora. Ningún alma puede jamás dejar de existir, pero un alma puede perderse tan completamente que viva como si estuviera destruida. La advertencia es real, pero también lo es la promesa. El amor de Dios siempre está esperando, listo para reencender incluso la chispa más débil. La elección es nuestra, cada día, en cada acción. Y esa es la visión que Cayce nos dejó, no una teología de miedo, sino un camino de responsabilidad, donde cada alma tiene el poder de preservar su propia luz eterna. Antes de que te vayas, quiero escuchar de ti. ¿Crees que un alma puede verdaderamente ser destruida, o crees que solo olvida su fuente divina? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Le daré corazón a cada uno, porque tu perspectiva importa en esta comunidad. Y si este mensaje te tocó, no olvides dar like, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte para que no te pierdas la próxima revelación de la vida y obra de Edgar Cayce.